Bueno, amigos, amigas, os voy a hablar de los progenitores, padres y madres que crean sociópatas. O sea, ¿cuál es la influencia de la educación familiar en la génesis de la psicopatía, narcisismo, sociopatía? Es un tema que puede ser un poco polémico, pero bueno, me he inspirado en una chica que me seguía en Instagram hasta que vi un par de sus vídeos y entonces la bloqueé. No recuerdo su nombre, pero sí más o menos el nombre de su canal, que era Ni una palmadita más, creo. Por el título podéis intuir por dónde va, ¿no? Entonces vi un par de sus vídeos. En uno hablaba de cómo a tus hijos pequeños hay que dejarlos entrar cuando estás en el baño, que enseñarle al detalle todas tus partes íntimas. Y había otro vídeo, muchos otros, pero solo vi uno, sobre el tema de que no se debe castigar a tus hijos. O sea, que sobre todo no utilizar un castigo físico. Castigo físico, ella se refería a, naturalmente, no a pegarles, sino ni siquiera a un pequeño azote o un tirón de orejas, ¿eh? Gracias a padres y madres como esta, tenemos todo este aumento de trastorno antisocial, sociopatía, psicopatía y narcisismo. Gracias a todas estas payasadas woke, progre, buenistas, psicología positiva, etc. O sea, ellos tratan de imponer toda su basura ideológica amoral y piensan que los niños, por arte de magia, se educan solos. O sea, como si hubieran nacido con una bondad intrínseca. Que hay padres que no deberían ser padres, eso ya lo sabemos, pero por desgracia no se puede evitar. Pero lo peor para mí es que haya padres que han renunciado a sus responsabilidades, obligaciones de educar a sus hijos. Con sensatez, con sentido común, con compasión también, pero con disciplina, con límites. Y además se autojustifican en esta ideología. O sea, me refiero a estos padres que son vagos, son irresponsables, que se suman a esta visión de que es el Estado el que tiene que educar a sus hijos. Cuando el Estado debería enseñar, no adoctrinar, que es lo que están haciendo ahora. Y a estos padres les parece bien que el sistema educativo se haya convertido en una especie de lavado de cerebro, donde no se enseña historia, no se enseña a debatir, a pensar, a comunicarse. Al contrario, lo único que les enseñan son actividades que no tienen nada que ver, chorradas, tonterías, degeneraciones, y a este tipo de padres les parece algo bueno. O sea, les parece que educar a sus hijos es que les metan en la cabeza todas estas teorías globalistas de satanistas, ¿no? LGTBIQ+, XXL, feminacismo, cambio climático, degeneración sexual, deconstrucción de la identidad, una falsa igualdad, ¿no? En la que se intenta derrocar la jerarquía familiar, incluido la de los padres. Y otros muchos padres no se preocupan en absoluto de lo que les están enseñando en la escuela. O sea, se despreocupan totalmente. Y yo quiero recordar que una sociedad sin respeto a los mayores, sin respeto a la familia, es un nido de seres sin raíces, sin principios, sin valores, sin rumbo, fácilmente manipulables. Y acabo de decir lo de la jerarquía porque me encuentro muchos padres, y esto es bastante grave, es una situación grave, que creen que sus hijos son sus amigos. O sea, y te lo dicen, yo soy amiga de mis hijos, yo soy amigo de mis hijos. Aunque lo escucho sobre todo de madres. Hay muchos padres hoy en día que son incapaces de imponerse ante la mala conducta y los atropellos y los caprichos de sus hijos. Y si les hablas de aplicar algún tipo de medida correctiva, te dirán, no hay que coartar la libertad de los niños, su creatividad, el castigo es una cosa del patriarcado, eso es antiguo, eso es obsoleto. Todo ese razonamiento lo voy a traducir, quiere decir, no quiero molestarme, es desagradable hacerlo. O sea, no es agradable, es duro, es un trabajo.
Es una responsabilidad y puede ser muy desagradable el corregir y castigar a tus hijos. O imponerse, o más que imponerse, hacerse respetar. Crear acuerdos, poner límites, imponer disciplina, socializar a tus hijos. No estoy demonizando a los niños son inocentes, ellos no saben dónde están los límites. Por eso hay que educarlos. No los educas porque a ti te conviene, los educas pensando en su futuro. Cuando tus hijos pequeños quieren hacer algo y tú no les dejas porque está mal, naturalmente, temporalmente te van a odiar. Se frustran y montan un número, una pataleta, lloran, gritan, lo que sea, ¿no? Porque has frustrado sus planes de hacer lo que tienen, de no hacer lo que quieren hacer o de que hagan lo que deben hacer. Pero precisamente es labor de los padres ver más allá, o sea, tener la madurez y el sacrificio de ver más allá, pensar a largo plazo y formar a una persona que está educada, que es respetuosa, que es honesta, que es generosa. Evitar que tus hijos se conviertan en monstruos más adelante. Y aquí echo de menos una educación, por ejemplo, como la tradicional antigua en China, que provenía de las enseñanzas de Confucio. Confucio era un legalista, era un ritualista, creía en la ley, creía en la norma, creía en la costumbre, en el hábito, en el ritual, pero todo eso es importante para formar a una persona en sociedad. Naturalmente hay que educar a tus hijos con pasión, ¿no? y pasando tiempo con ellos, conociéndolos, cómo son, con el cariño que deben tener los padres, deberían, no todos lo tienen, la mayoría sí, intentando saber cuáles son sus gustos, sus particularidades, podríamos decir sus carencias también, sus puntos fuertes, y premiando lo bueno y aplicando correcciones cuando hace falta. O sea, poniendo límites sobre todo, eso es crucial. Es necesario y es algo que los hijos agradecen cuando están creciendo y en el futuro también. Por ejemplo, hay muchos narcisistas que son el fruto de estilos de educación y relaciones familiares que no son normales, que no son correctas. O sea, muchos narcisistas vienen de familias donde el padre o la madre o ambos eran narcisistas. Otros vienen de hogares donde no había ninguna disciplina, o sea, había una disciplina totalmente laxa, estaba ausente. No había límites, no había normas, no había rumbo, no había dirección. Y también hay familias donde han sido totalmente negligentes. O sea, los padres están ausentes, los dejan a su aire, libertad total, ni siquiera se forman vínculos familiares por falta de compartir tiempo. Y ya no digamos el caso extremo, que también critico, cuando se maltrata a los hijos, eso es terrible. O sea, el exceso de fuerza, la irracionalidad, la violencia, también crea monstruos. Y ya no digamos cuando malcrías a tus hijos, o sea, cuando conviertes a tus hijos en una estrella, por su simpatía o por su inteligencia o por su belleza. O sea, estás premiando características innatas, pero no premias sus esfuerzos. Y en el caso de los niños con potencial psicopático o antisocial, todavía se ve más porque son niños difíciles, más que un niño normal. Ponen a prueba realmente la labor de los padres. Y con estos hijos a veces no sirve la amonestación, hace falta unos padres firmes, sabios también y fuertes, porque pueden llegar a estresarte mucho. En estos niños el maltrato no solo tampoco no sirve para nadie, sino que les empeora, o sea, les hace, además de que es algo injusto, es una enseñanza que ellos aprenden para mal, además les hará más rabiosos en el futuro. Tampoco sirve la negligencia, dejarlos a su aire, porque solo aprenden que no hay reglas y que el mundo es suyo, para hacer lo que quieran. Con estos niños que ya tienen un trastorno de conducta o un trastorno desafiante, es muy necesario saber poner límites y aplicarlos, ¿no? Porque sin límites, sin disciplina, sin castigos o siendo inconsistente, porque todo castigo debe estar bien razonado y bien justificado,
lo único que vas a crear es que esos niños cada vez adquieran más rasgos de control, de dominación, de engaño, se harán más falsos, porque son niños duros, ¿no? Y van a usar todo eso como herramientas en el futuro. Y aunque hay algunos niños, unos pocos, que les cuesta crear vínculos, incluso con sus padres, eso no significa que sea imposible. Entonces hay que intentar evitar al máximo la falta de cariño, de amor hacia ellos, porque eso tampoco les ayuda en su desarrollo. Y también estos niños difíciles aprenden por imitación, o sea que es un aprendizaje, y si sus padres son amorales, tienen conductas incorrectas, ellos piensan que es lo normal, incluso las mejoran. Cualquier padre o madre responsable tiene deberes, para eso ha traído hijos al mundo, ¿no? Lo primero es que si ve conductas crueles, manipuladoras, egoístas, en extremo, debe intentar corregirlas por todos los medios posibles. Diálogo, castigando lo que está mal, premiando lo que está bien, y si no se ven capaces tienen que buscar ayuda. Esto es mi opinión personal, no tengo por qué estar en lo cierto, ni mucha gente no estará de acuerdo además. Pero hoy en día veo padres, yo no soy padre, pero veo padres que son, lo que he dicho antes, amigos de sus hijos. Entonces, por ejemplo, dejan que sus hijos o hijas adolescentes traigan a sus compañeros sexuales a casa y les parece lo más normal. O dejan que les falten al respeto, que les critiquen, les cuestionen, les griten, les insulten o los traten como esclavos. Algunos incluso tienen miedo de ser vistos como malos padres por ser un poco duros si es necesario. O sea, sufren una especie de chantaje social. Pero por lo que yo me he encontrado de gente que me ha consultado, después se lamentan años después cuando sus padres cuando sus hijos les insultan, son egoístas, les intimidan, les roban o incluso les pegan, en casos extremos, ¿no? Entonces, yo tengo a mí lo que más me sorprende es cuando se preguntan a sí mismos, ¿pero qué he hecho mal? Y mi respuesta casi siempre es, bueno, ¿qué has hecho mal? Demasiado tarde para preguntártelo. O sea, tus hijos no se convierten en tiranos superficiales y egocéntricos de la noche a la mañana. O no adquieren estos valores nihilistas ni se vuelven violentos y depredadores así, por arte de magia, de forma súbita. Y la causa, la mayor parte de las veces, puede haber excepciones, es que nunca se le han puesto límites durante meses, durante semanas, meses, años. O sea, es mucho más fácil ceder y ser sus amigos que no frustrarlos y que se enfaden, ¿no? Y que estén tristes, rabiosos y cabreados contigo. Es mucho más fácil ni siquiera juzgar lo que está bien y mal. Lo que está bien y mal es relativo. No, de eso nada. La disciplina y las reglas son necesarias para vivir en sociedad. Si no sería la anarquía, que nadie piense que la anarquía es algo bueno, porque se basa en la creencia de que el ser humano es intrínsecamente bueno. El ser humano no es bueno por naturaleza ni malo tampoco. Tiene un poco de todo. Hay gente que se va a las creencias más extremas. Por un lado, dicen, nadie nace malo, defectuoso. Es la sociedad que lo hace así. Y por otro lado hay otra gente que es al revés. Hay gente que nace mala, que ya tiene impulsos destructivos. Pues ambos tienen parte de razón, pero ninguno de las dos posiciones extremas tiene la verdad absoluta. La clave, por lo que sabemos, es que hay una interacción entre el temperamento y el ambiente. Ahí está la clave. Y dejar que tus hijos se conviertan en adultos que son psicópatas funcionales. Algunos lo son y otros se comportan como tales. Narcisistas, maquiavélicos, antisociales, sociópatas. O al menos no intentar que no se conviertan en ello, es cruel con tus hijos. Es condenarlos a ellos y también a la sociedad que va a tener que aguantarlos, que va a tener que interactuar con ellos. Los niños tienen sus impulsos, quieren hacer lo que les apetece, pero a veces es necesario inhibir esos impulsos cuando son incorrectos.
cuando no son buenos para ellos en el futuro o para los demás. Y eso es la labor de un adulto. Un adulto tiene que saberlo, eso. Y los padres no son los amigos de los hijos, tienen que ser los padres y hacerse respetar. Sobre todo por el bien de sus hijos. Los niños, ¿cómo se van a fiar de unos padres que son débiles, que no tienen poder ni decisión? Y a veces hay que frustrar los deseos de los niños. Y eso significa que tendrás que pasar por la experiencia desagradable de tolerar su enfado, su rabia contra ti. Y seguir siendo firme, no ceder ante las rabietas, ante las quejas. O sea, hay que poner límites que sean claros, razonables y justos. Y en el caso de transgredir los límites tiene que haber consecuencias aversivas. Sin límites, los niños no pueden saber hasta dónde pueden llegar. O sea, los niños están aprendiendo, no es culpa suya. Es el deber de los adultos de poner los límites. Y no todo tiene que ser castigo, hay que también ayudar a que los hijos desarrollen sus potenciales. No dejar toda la educación a la escuela, porque entonces vamos mal, hoy en día. Hay que enseñarles a pensar, a respetar a los demás, a compartir, a sentir orgullo por cuando hacen cosas justas o buenas por los demás, o positivas, a comunicarse, a tener empatía con los demás también. Y claro, nadie es perfecto, no somos perfectos, pero igualmente hay que intentar con los hijos ser coherente. O sea, yo te digo que hagas esto porque yo también lo hago. De otra forma, eso no es... siendo un hipócrita no enseñas nada a tus hijos. Y repito, hay que imponer una disciplina. La disciplina, podríamos decir que les va a enseñar, les va a mostrar el camino y va a ser un marco para moverse en el mundo. Tanto en niños como en adultos, el aprendizaje por experiencia directa es crucial. Si un niño problemático ve que la manipulación, el engaño, el teatro, la violencia funcionan sin ninguna consecuencia, lo van a hacer más, van a verse reforzados en su forma de actuar. Porque se van a dar cuenta de que son herramientas útiles para conseguir lo que quieren, el capricho del momento. Creo que hay algunas cosas como el engaño, la mentira o incluso la agresión que son reacciones innatas, casi instintivas. Y por eso deben controlarse. Si no se controlan y quedan sin consecuencias, las van a ver como normales y las van a usar como herramientas estratégicas para conseguir lo que quieren. Y cada vez van a hacerlo de forma más sofisticada a medida que crecen. Y también es muy importante, sobre todo en niños difíciles, antes que castigar, premiar el buen comportamiento. Pero no hay que premiarlo siempre con chucherías, juguetes o dinero, ¿no? Sino con actos, con cariño, pasando tiempo con ellos, con simpatía, con reconocimiento, haciéndoles ver que estás orgulloso de ellos. Claro, está toda este porcentaje de padres que piensan que no hay que usar ninguna fuerza para corregir la mala conducta, ¿no? O sea, que no hay que provocarles dolor. Lo que no hay que hacer nunca es hacerles daño, que además es un delito y además es un maltrato, pero sí provocar un cierto dolor. O sea, cuando tú frustras el capricho de un niño, le vas a provocar un dolor. Cuando tú le das una palmadita a un niño en el trasero, le provocas cierto dolor controlado, que no le hace daño, pero le manda un mensaje. El tipo de padres que piensan esto de que nunca hay que castigar a los hijos son una panda de idiotas. Esto es lo que yo creo. Son vividores irresponsables, depravados y vagos. Porque es el deber de un padre y una madre ser un guía para que tu hijo pueda desenvolverse después en sociedad cuando sea adulto de forma que no es odiado por los demás. He visto algunos padres hoy día que es al revés, recompensan el mal comportamiento, o sea, lo refuerzan. Hay una rabieta, no quieren aguantar más al niño gritando o dando patadas, entonces le dejan ver la televisión, los videojuegos, le dejan el móvil y el niño se entretiene, les deja en paz y se calma. Eso es terrible. Aunque suena un poco raro, cuando eres un adulto
y tus hijos son muy pequeños, tienes que pensar un poco en cómo educarías tú a un animal, a un perro, por ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un cachorro de un perro y el perro te muerde los zapatos cada día. Pues puede ser una buena idea inmovilizarlo. Puedes coger, tumbarlo en el suelo, ponerle suavemente las manos encima hasta que se aburra, y cada vez que te muerda el zapato lo haces, al final se dará cuenta de que no tiene que hacerlo. No le estás haciendo ningún daño, lo estás educando. Y los padres, a no ser que sean ineptos, vagos o que sean ellos mismos personas con psicopatía, tienen que saber distinguir si su hijo está llorando, por ejemplo, porque siente dolor o está triste, y por lo tanto hay que ayudarle, hay que aliviarle, hay que darle cariño, cuidados, y tienen que distinguir eso de cuando llora por rabia o por control, porque quiere salirse con la suya. En ese caso no hay que ceder. No digo que sea fácil, es una labor titánica. Admiro muchísimo a los padres, pero bueno, repito, la labor de los padres es educar a sus hijos. Y los hijos deben tener la oportunidad de haber tenido unos padres que se preocupan por ellos y que no los dejan hacer lo que les da la gana, condenándolos a un futuro que no es bueno para nadie. En fin, yo creo que ya me he explayado bastante sobre el tema. O sea, es necesario imponer límites e imponer correcciones a los hijos, porque de otra forma crecen sin saber realmente cómo hay que comportarse en el mundo. Hay que tener en cuenta que los niños están aprendiendo. Ellos no tienen por qué saber todo esto. Y ellos están forzando los límites. Si no encuentran límites, siguen adelante. Igual que los psicópatas adultos. Los psicópatas adultos ya no los puedes educar, pero sí que los puedes limitar sus daños, detectándolos y poniéndoles límites y aplicando consecuencias que son duras para ellos.